En un mundo corrompido por la maldad, brilla una luz, surge una voz. Abba, Padre. Abba, Padre. Abba, Padre. Queremos escuchar tu voz. Abba, Padre. Abba, Padre. Vente tu Espíritu, Señor. Abba, Padre. Abba, Padre. Queremos escuchar tu voz. Y ya con ustedes, sus anfitriones. Aquí estamos en una entrega más de Abba Padre Internacional, tu programa que quiere llenar tu corazón con la efusión que el Espíritu Santo quiere transmitir a través de este programa. La efusión del Padre, la persona del Padre, la primera persona de la Santísima Trinidad. Y hoy queremos decirte que en esa dimensión, el Padre que te ha creado sabe cuál es tu misión para lo que Él te ha elegido, para los caminos que Él quiere que tú camines, para tu santificación, pero también recordándote que también tienes que servir a los demás en las cosas de su reino. Adelante con esta hermosa invocación. Muchas gracias. Que el Señor le bendiga muchísimo más. En esta mañana, tú que estás en casa, unámonos a Jesús y digámosle que le necesitamos, que necesitamos de su aliento, que necesitamos de su vida en nuestra vida. Allí donde estás, ora y pide a Jesús su presencia en tu corazón. No tengas miedo. Solo dile, aquí estoy. Pensando cómo respirar, pensando cómo caminar, no me llega idea de hacerlo sin ti. Es por eso que quiero tu amor para mí. Necesito tu aliento, necesito tus fuerzas, necesito de ti, que te quedes en mí. Necesito tu aliento, necesito tus fuerzas. Ya no puedo sin ti. Yo me postro ante ti. Señor, mi alma te necesita, mi corazón tiene sed de ti. Pensando tanto ya no quiero pensar. Mi mente no quiere nada más. Y mi alma se llena con todo lo que me das. Oh, necesito tu aliento, necesito tus fuerzas, necesito de ti, que te quedes en mí. Necesito tu aliento, necesito tus fuerzas. Ya
sin ti. Yo me postro ante ti. Necesito tu aliento, necesito tus fuerzas, ven y lléname, Señor, necesito de ti, que te quedes en mí, necesito tu aliento, necesito tus fuerzas, ya no puedo sin ti, yo me postro ante ti. Nuestros corazones se postran ante tu presencia, Señor, y te decimos que te necesitamos. Gracias por tu aliento, gracias por tu vida en nosotros. En este día te damos las gracias, Señor, por Luis Espinal. Bendícelo mucho, unge sus palabras y que cada uno de nosotros podamos recibirte a través de ellas. Amén. Mis hermanos y hermanas de Abba Padre, hoy vamos a reflexionar según el Evangelio de San Mateo, su capítulo 20, versos del 17 al 28. En aquel tiempo, cuando iba subiendo Jesús a Jerusalén, tomó aparte a los 12 y les dijo por el camino: mirad que subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los sumos sacerdotes y escribas, le condenarán a muerte y le entregarán a los gentiles para burlarse de él, azotarle y crucificarle, y al tercer día resucitará. Entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos y se postró como para pedirle algo. Él le dijo: ¿qué deseas? Ella contestó: manda que estos dos hijos míos se sienten, uno a tu derecha y otro a tu izquierda, en tu reino. Replicó Jesús: ¿no sabéis lo que pedís? ¿Podéis beber la copa que yo voy a beber? Le contestaron: sí podemos. Él les dijo: mi copa sí la beberéis, pero sentarse a mi derecha o a mi izquierda no es cosa mía el concederlo, sino que es para quienes está preparado por mi Padre. Al oír esto, los otros 10 se indignaron contra los dos hermanos. Mas Jesús los llamó y dijo: ¿sabéis que los jefes de las naciones las dominan como señores absolutos y los grandes las oprimen con su poder? No ha de ser así entre vosotros, sino que el que quiera llegar a ser grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro esclavo. De la misma manera que el Hijo del Hombre no ha venido a ser servido, sino a servir y a dar su vida como rescate por muchos. Mis hermanos, esto es palabra del Señor. Es interesante ver cómo en el Catecismo de la Iglesia Católica se nos muestra la importancia del orden sacerdotal. El sacramento del orden sacerdotal es el sacramento en el camino espiritual donde hay una dedicación a todo lo que es el reino de Dios. Todos los hermanos que componen el clero, las consagradas, que también hacen una labor de vida religiosa maravillosa, hacen una labor total, han entregado su vida al clero, y eso tiene un valor invaluable. Rechazar el mundo en su totalidad, aunque sabemos que hay casos donde se han cometido errores humanos que han sido muy graves y por lo cual la Iglesia en varias ocasiones ha tenido que pedir perdón. Sin embargo, nosotros podemos ver cómo en este caminar el premio es lograr llegar a la plenitud. La entrega de Jesucristo no puede dejarnos
sacerdotes, siempre que lo hagan con un corazón, con un sentido, con un llamado, con una entrega misionera, apostólica, tenemos que valorarla. No todo el que dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Y por lo tanto, la iglesia hoy necesita cada vez más laicos comprometidos que puedan también ayudarles a colaborar en esta labor tan difícil de servir y de no ser servido. Cuando sabemos que muchos se quieren servir de las cosas de Dios, cual si fuera una finca, cual si fuera un colmado, fuera una propiedad para lucrarse a beneficio personal y no para administrar las cosas que el Señor ha puesto en sus manos para que esas cosas puedan ser puestas en favor de la Grey, que no es más que la comunidad. Bendiciones. Abba Padre es la revista digital disponible para ti, gratis y mensual. Búscale y comparte la revista digital Abba Padre con temas relevantes para una nueva evangelización con alegría y ardor. Abba Padre, el medio espiritual más completo, práctico y actual para apoyar, animar y difundir la obra santa de los evangelizadores hispanoparlantes de hoy. Gratis y mensual. Abba Padre, la revista digital. Los santos y santas han sabido entender su llamado, su elección, su preparación, su misión. Ariel Céspedes con el Santo del Día. Bendiciones, mis queridos hermanos y hermanas en el Señor. Mi nombre es Ariel Céspedes Vargas y hoy 3 de marzo la Iglesia celebra el día de San Juan Climaco. Escuchemos qué podemos aprender de su vida. Climaco significa escala para subir al cielo. El apellido de este santo proviene de un libro famoso que él escribió y que llegó a ser inmensamente popular y sumamente leído en la Edad Media. El nombre de tal libro era Escalera para subir al cielo, y eso mismo en griego se dice Climaco. San Juan Climaco nació en Palestina y se formó leyendo los libros de San Gregorio Nacianceno y de San Basilio. A los 16 años se fue de monje al monte Sinaí. Después de 4 años de preparación fue admitido como religioso. Él mismo narra después que en sus primeros años hubo 2 elementos que le ayudaron mucho a progresar en la perfección. El primero, no dedicar nunca tiempo a conversaciones inútiles, y el segundo, haber encontrado un director espiritual santo y sabio que le ayudó mucho a vencer los obstáculos y los peligros que se le oponían a su santidad. De su director aprendió a no discutir jamás con nadie y a no llevarle jamás la contraria a ninguno si lo que el otro decía no iba contra la ley de Dios o la moral cristiana. Pasó 40 años dedicado a la meditación de la Biblia, a la oración y algunos trabajos manuales, y llegó a ser uno de los más grandes sabios biblistas del Oriente. Pero ocultaba su sabiduría y en todo aparecía como un sencillo monje más, igual a todos los otros. En lo que sí aparecía distinto era en su desprendimiento total de todo afecto por el comer y el beber. Sus ayunos eran continuos y los demás decían que se parecía como si el comer o el beber más bien le produjeran disgustos que alegría. Era una gran penitencia ayunar, ayunar y ayunar siempre. Su oración más frecuente era el pedir perdón a Dios por los propios pecados y por los pecados de la gente. Los que lo veían rezar afirmaban que sus ojos parecían 2 aljibes de lágrimas. Lloraba frecuentemente al pensar en lo mucho que todos ofendemos cada día a nuestro Señor, y de vez en cuando se entraba en una cueva a rezar y allí se le oía gritar: «Perdón, Señor, perdón».
no nos castigues como merecemos por nuestros pecados. Jesús misericordioso, tened compasión de nosotros los pobres pecadores. Las piedras retumban sus gritos al pedir perdón por todos. El principal don que Dios le concedió fue el de ser un gran director espiritual. Al principio de su vida de monje, varios compañeros lo criticaban diciéndole: «Pierdes demasiado tiempo dando consejos a los demás». Eso es ser un hablador más de la cuenta. Juan creyó que aquello era un caritativo consejo y se impuso la penitencia de estar un año sin hablar nada ni dar ningún consejo. Pero al final de aquel año se reunieron todos los monjes de todas las comunidades y le pidieron que por amor a Dios y al prójimo siguiera dando dirección espiritual, porque el gran regalo que Dios le había concedido era el saber dirigir muy bien a las almas que se estaban perdiendo, y empezó de nuevo a aconsejar. El superior del convento le pidió que escribiera los remedios que él daba a la gente para obtener la santidad, y fue entonces cuando escribió el famoso libro, el cual le viene luego su apellido, Clímaco, o Escalera para subir al cielo. Se compone de 30 capítulos que enseñan las 30 grados para ir subiendo a la santidad hasta llegar a la perfección. El primer peldaño o la primera escalera es cumplir aquello que dijo Jesús: «Quien desea ser discípulo mío tiene que negarse a sí mismo». El primer escalón es llevarse la contraria a sí mismo, mortificarse en algo cada día. El segundo es tratar de recobrar la blancura del alma pidiendo muchas veces perdón a Dios por los pecados cometidos, y el tercero es el plan o propósito de enmendarse y cambiar de vida. Los últimos 3 peldaños, o sea los superiores, son practicar la fe, la esperanza y la caridad. Todo el libro está ilustrado con muchas frases hermosas y con agradables ejemplos que lo hacen muy favorable. A San Juan Clímaco le concedió Dios otro gran regalo, y fue el de lograr llevar la paz a muchísimas almas angustiadas y llenas de preocupaciones. Llegaban personas desesperadas a causa de terribles tentaciones, y él les decía: «Oremos porque los malos espíritus se alejan con la oración». Y después de dedicarse a rezar por varios minutos en su compañía, y aquellas personas sentían una paz y una tranquilidad que antes no habían experimentado nunca jamás. El santo decía a la gente: «Así como los israelitas quizá no habrían logrado atravesar el desierto si no hubieran sido guiados por Moisés, así muchas almas no logran llegar a la santidad si no tienen un director espiritual que los guíe». Y él fue ese guía providencial y espiritual para millares de personas por 40 años. Un joven que era dirigido espiritualmente por San Juan Clímaco estaba durmiendo junto a una gran roca a muchos kilómetros del santo, cuando oyó que éste lo llamaba y le decía: «¡Aléjate de ahí!». El otro despertó y salió corriendo, y en ese momento se desplomó la roca, de tal manera que lo habría aplastado si se hubiese quedado allí. Era tal la fama que tenían las oraciones de San Juan Clímaco que el mismo Papa San Gregorio le escribió pidiéndole que lo encomendara en sus oraciones, y le envió colchones y camas para que pudiera hospedar a los peregrinos que iban a pedirle dirección espiritual. Cuando tenía más de 70 años, los monjes lo eligieron abad o superior del monasterio del monte Sinaí, y ejerció su cargo con santificación y provecho espiritual de todos. Cuando sintió que la muerte se acercaba, renunció al cargo de superior y se dedicó por completo a preparar su viaje a la eternidad. Y al cumplir los 80 años, murió santamente en el monasterio del monte Sinaí. Jorge, su discípulo predilecto, le pidió llorando: «Padre, llévame en tu compañía al cielo». Él oró y le dijo: «Tu petición ha sido aceptada». Y poco después murió también Jorge. Es por eso que hoy es el día de San Juan Clímaco. Mis queridos hermanos y hermanas en el Señor, hoy tenemos mucho que aprender. Lo primero
que debemos dedicar tiempo a la oración. La oración es hablar con Dios. ¿Cuántas veces al día te comunicas con el Señor? Hoy quiero invitarte a que, a imitación de la vida de San Juan Climaco, dediquemos tiempo a la oración para que también Dios nos ayude a nosotros poder recibir el don de aconsejar a las demás. ¿Cuántas personas están desesperadas? ¿Cuántas personas andan por ahí angustiadas porque no encuentran un buen director espiritual? Por eso te invito a que le pidas al Señor este don de Él para que tú puedas aconsejar a ese amigo que te necesita, a ese compañero de trabajo, a ese esposo, a esa esposa, a ese hijo, para que tú también puedas llevar muchas almas al cielo. Hoy también es un día para nosotros ayunar. Ayunemos para que Dios nos ayude a fortalecer el espíritu, porque cuando debilitamos el cuerpo, el espíritu se fortalece. Que Dios te bendiga y que Dios te guarde. Gracias por compartir y suscribirte en este canal. Bendiciones. Desde Ecuador, el reverendo Padre Osman Maldonado nos regala el segmento Conociendo la Persona del Espíritu Santo. Espíritu Santo, bienvenido seas a nuestros corazones, porque eres tú nuestra fuerza, eres tú quien iluminas nuestro camino y eres quien nos das el entendimiento de tu palabra. Por eso, Espíritu Santo, bienvenido a nuestras vidas. Y estamos meditando en quién es el Espíritu Santo para el apóstol San Pablo, según la Sagrada Escritura. Y el Espíritu Santo es quien derrama en nuestros corazones el amor del Padre. El Espíritu Santo es el que pone en nosotros el gozo y la esperanza. Y hoy nos corresponde meditar que el Espíritu Santo es para el apóstol San Pablo la promesa del Padre y de Jesús. El Espíritu Santo es la promesa del Padre y de Jesús. Gálatas 3:14 nos dice: a fin de que llegara a los gentiles en Cristo Jesús la bendición de Abraham, y por la fe recibiéramos el espíritu de la promesa. Palabra de Dios. Y por la fe, dice, recibiéramos el espíritu de la promesa. Por lo tanto, necesitamos también ese ingrediente de la fe para invocar esa presencia del Espíritu Santo. Porque solamente si le creemos a Dios lo que Él dice en su palabra, es cuando entonces nuestro corazón se abre a esa presencia santificadora del Espíritu Santo. Solamente si le creemos a Dios que Él lo ha prometido y que Él lo enviará, es cuando entonces vamos a implorar esa presencia del Espíritu Santo sobre nuestra vida. Y nos dice en Lucas 11:13: si pues vosotros siendo malos sabéis dar cosas buenas a vuestros hijos, cuanto más el Padre del cielo dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan. Palabra del Señor. A quienes lo pidan, dice, Él lo dará. Aquí está la promesa del Padre. Por eso, para el apóstol San Pablo, el Espíritu Santo también es la promesa del Padre y de Jesús. Y aquí dice en su Evangelio que a quienes lo pidan, el Padre dará el Espíritu Santo. Pero para poder recibir esa promesa del Padre, también es necesario hacer espacio en el corazón. Es necesario sacar del corazón todo aquello que no le pertenece a Dios. Es necesario hacer un espacio en el corazón para que el Espíritu Santo pueda entrar en nosotros. ¿Y qué significa hacer un espacio en el corazón para que pueda ser lleno del Espíritu Santo? Significa vivir una vida de gracia. Significa vivir una vida conforme a los sacramentos. Y significa también tener ese deseo grande de ser poseídos por su fuerza, por su poder. Por eso el Padre promete el Espíritu Santo a quienes lo pidan, pero para recibirlo, pues también es necesario que el corazón esté vacío de todo aquello que se pueda hacer un impedimento para que el Espíritu Santo entre en nosotros. Así que, mis queridos hermanos, necesitamos también nosotros que esa promesa del Padre se cumpla en nuestra vida. Y Juan 16:7 nos dice: pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me voy, no vendrá a vosotros el Paráclito, pero si me voy, os lo enviaré.
palabra del Señor. Y aquí está también lo que nos dice el apóstol San Pablo, que también el Espíritu Santo es promesa del Hijo. Y entonces, por eso dice el Señor, es necesario que yo me vaya, para que venga a ustedes el Paráclito, para que venga a ustedes el Paráclito. Mis queridos hermanos, necesitamos ser dóciles a las inspiraciones del Espíritu Santo, y necesitamos ser dóciles para saber escuchar su voz y para saber obedecerlo y para saber también abrir el corazón. El Espíritu Santo está deseoso de entrar en nuestros corazones, pero es necesario que también nosotros le creamos al Padre. Es necesario que nosotros le creamos a Dios, que es capaz de hacer lo que Él promete en su palabra. Y si Él promete que enviará el Espíritu Santo a quienes lo pidan, pues Él cumple su palabra. Y es necesario que le creamos a nuestro Señor Jesucristo, que Él dice: es necesario que yo me vaya para que venga a ustedes el Paráclito. Y esa promesa ya se cumplió el día de Pentecostés en los apóstoles. Vino el Espíritu Santo sobre ellos. Fueron llenos del Espíritu Santo, fueron inundados del Espíritu Santo, fueron bautizados por el poder del Espíritu Santo. Y ese mismo Espíritu Santo viene sobre cada uno de nosotros cuando vivimos una vida en gracia, cuando tenemos el corazón limpio, cuando tenemos el corazón puro. Esa presencia del Espíritu Santo habita en nosotros cada vez que invocamos su presencia al momento de leer su palabra. Esa presencia del Espíritu Santo viene sobre cada uno de nosotros cada vez que nos sentimos necesitados de Él y lo llamamos, le pedimos auxilio. El Espíritu Santo se hace presente en nuestra vida cuando estamos a veces confundidos. Él viene para darnos luz. El Espíritu Santo viene a sostenernos en nuestra debilidad cuando pedimos su auxilio. Por eso es importante que esta promesa del Padre y del Hijo se cumpla en nosotros, y se va cumpliendo en nosotros día a día cuando nos vamos abriendo a su presencia. Por eso el Espíritu Santo también para el apóstol San Pablo es la promesa del Padre y de Jesús, y que esta promesa del Padre y de Jesús pues se siga cumpliendo en nuestra vida para seguir creciendo en la fe y para seguir pidiéndolo y para seguir invocándolo. Que esa promesa del Padre se vaya cumpliendo día a día en nuestra vida, cada vez que nos abrimos a su amor, a su gracia. Tiempo de jóvenes con María Teresa García. Bendiciones a todos los jóvenes de la Renovación Carismática y del programa Abba Padre. Hoy yo quiero traerte una reflexión del libro del profeta Jonás, una historia muy conocida por nosotros, y es que el Señor envía al profeta Jonás al pueblo de Nínive a anunciarle que dentro de 3 días ese pueblo, esa ciudad va a ser destruida. Predicación a la que el pueblo de Nínive hace caso, y pues gracias a su conversión y arrepentimiento, pues el Señor detiene su amenaza contra ese pueblo. Hoy yo quiero invitarte a reflexionar. Estamos en un tiempo de conversión, estamos en un tiempo de cambio que es la Cuaresma. ¿Cómo te estás preparando tú para vivir este tiempo? ¿Estás haciendo caso tú a las predicaciones de los profetas, de los hermanos que el Señor envía a tu vida para que haya un cambio? ¿O te estás haciendo el sordo o estás ignorando los mensajes que día a día el Señor te está enviando? Quizás no vamos a ir al punto de exageración de decirte que Dios te va a destruir o va a destruir tu familia, porque Dios es un Dios de amor y de misericordia y no es un Dios castigador. Pero sí, muchas veces por nosotros no hacer caso a su mensaje, a su palabra y cambiar nuestro estilo de vida, pues el Señor a veces permite experiencias duras y difíciles para que entendamos el mensaje que el Señor nos quiere enviar y también para que hagamos un alto y cambiemos de vida, porque si no lo hacemos,
pues entonces vendrán consecuencias mayores, y el Señor en su infinito amor y misericordia permite situaciones en nuestras vidas para que nosotros, lejos de perdernos, cambiemos de vida y tengamos un verdadero encuentro con Él y una verdadera conversión. Yo te invito, joven, en este tiempo de Cuaresma que estamos iniciando, a que tú revises cuáles son las áreas de tu vida de las cuales tienes que convertirte y tienes que cambiar, y también que reflexiones acerca de los mensajes o quizás de las personas que el Señor ha enviado a tu vida para hacerte sentir que tienes que cambiar, y que lejos de escuchar, lo que has hecho es hacerte el sordo, molestarte o ignorarlos. Que el Señor te bendiga grandemente y que durante este periodo de Cuaresma te conceda esa conversión de aquellas cosas que sabes tú que tienes que dejar y que tienes que cambiar. Recuerda que Dios entra y cambia un corazón humilde, un corazón contrito y un corazón humillado. Un corazón lleno de soberbia y de orgullo que se cree que todo está bien, Dios no lo puede cambiar. Pero si humildemente te acercas a Él y le permites que te revele aquellas cosas de las cuales tienes que convertirte y las pones en sus manos, te aseguro que el Señor hará un trabajo grande contigo, como hace el barro, el alfarero con el barro. Que Dios te bendiga grandemente y que te ayude a vivir esta Cuaresma de acuerdo a su voluntad. Fray Jorge Jiménez, sacerdote capuchino, en el segmento Paz y Bien. Paz y bien. Comenzamos saludando al Señor, como solía hacerlo San Francisco. Te adoramos, Señor Jesucristo, también en todas tus iglesias que hay en el mundo entero, y te bendecimos porque por tu santa cruz redimiste al mundo. Continuamos la serie de reflexiones dedicadas a conocer mejor a Francisco a partir de su testamento. En este segmento retomamos el comentario del fragmento del testamento que comenzamos a reflexionar en el segmento anterior. Específicamente comentaremos las siguientes palabras de Francisco. Y si tuviese tanta sabiduría cuanta Salomón tuvo, y hallase a los pobrecillos sacerdotes de este siglo en las parroquias en que habitan, no quiero predicar allende su voluntad. Y a estos y a todos los otros quiero temer, amar y honrar como a mis señores, y no quiero en ellos considerar pecado, porque distingo en ellos al Hijo de Dios, y son mis señores. Así pues, tras proclamar su fe en los sacerdotes, que implica confianza y fidelidad a ellos, y haber indicado la primera de dos consecuencias posibles, aunque no exclusivas, de dicha fe, que si me hicieran persecución quiero recurrir a los mismos, Francisco señala ahora la segunda consecuencia posible. Y si tuviese tanta sabiduría cuanta Salomón tuvo, y hallase a los pobrecillos sacerdotes de este siglo en las parroquias en que habitan, no quiero predicar allende su voluntad. En esta segunda consecuencia posible de la fe en los sacerdotes, resulta interesante que Francisco coloque como presupuestos a la predicación itinerante en las parroquias del clero secular el don de la sabiduría y la autorización explícita del párroco. Francisco quiere ser fiel y obediente a los sacerdotes, reconociéndoles la autoridad que han recibido. Ya Francisco, en su saludo a las virtudes, había asociado, o mejor aún, hermanado, la sabiduría con la sencillez, e indicado que esta última confunde toda la sabiduría de este mundo. De ahí que Francisco, con estas palabras del testamento, parece estar manifestando su intención en aproximarse siempre con sencillez y docilidad a los sacerdotes, como consecuencia de la fe que les profesa. Respecto al tema de la predicación en la época, es importante recordar que el Concilio de Letrán IV, en 1215, había prohibido ejercer la predicación sin el permiso pontificio o del obispo del lugar, por lo cual Francisco había incluido en la regla que los predicadores no ejercieran su oficio en contra de la autoridad del obispo del lugar o bien de la iglesia, como señala en la regla novular.
Pero de hecho, Francisco insistía a los hermanos en ser dóciles y sencillos incluso con los sacerdotes en sus parroquias. Pues además, ya en la época en que Francisco escribía su testamento, poco antes de su muerte, las autoridades de la orden comenzaban a recibir del Papa Honorio III algunos privilegios eclesiásticos. Francisco va a proseguir en la siguiente oración gramatical del fragmento del testamento que estamos reflexionando, insistiendo en su disposición a reconocer la autoridad de los sacerdotes y a reverenciarlos porque los considera sus señores, lo cual va a expresar con las siguientes palabras. Y a estos y a todos los otros quiero temer, amar y honrar como a mis señores, y no quiero en ellos considerar pecado, porque distingo en ellos al Hijo de Dios, y son mis señores. En primer lugar, resulta oportuno destacar de estas palabras del testamento los tres verbos en infinitivo con los cuales Francisco describe el trato que desea profesar a los sacerdotes: temer, amar y honrar. Es interesante que Francisco usara de los mismos verbos en infinitivos u otros similares para referirse más adelante, aunque con un tono más bien exhortativo, al trato que ha de profesarse a los misterios eucarísticos y a los teólogos y predicadores que administran las santísimas palabras divinas. Además, este deseo de temer, amar y honrar a todos los sacerdotes manifiesta la disposición de Francisco de crecer en su fe en los sacerdotes, es decir, de profundizar en el cultivo del don divino de una relación de fe con los sacerdotes, a quienes buscaba tratar con suma devoción y reverencia. Pues está convencido que los ministros ordenados resultan sus señores, por lo que de hecho quiso colocar en la regla que han de ser venerados como tales en función de su ministerio. Por ejemplo, en la regla novulada, capítulo 19, versículos del 3 al 4 dice: y a todos los clérigos y a todos los religiosos tengamos por señores en aquellas cosas que miran a la salud del alma y no desvían de nuestra religión, y veneremos en el Señor su orden y oficio y ministerio. Por otro lado, hay que precisar que al Francisco subrayar que no le preocupan los pecados o la incoherencia moral de los sacerdotes con la expresión "no quiero en ellos considerar pecado", se está distanciando de los grupos heréticos que denunciaban públicamente las incoherencias morales del clero y que proclamaban inválidos los sacramentos realizados por los sacerdotes indignos. En efecto, quizás para resaltar su fidelidad a la Iglesia y evitar ser confundido con estos grupos heréticos, Francisco ya había enfatizado el mismo punto en otros escritos suyos. Por ejemplo, en las admoniciones llegó a decir: y hay de aquellos que los desprecian, a los clérigos, pues aunque sean pecadores, sin embargo ninguno debe juzgarlos, porque el Señor solo en persona se los reserva para juzgarlos. Pues cuánto mayor que todas las demás es la administración de aquellas cosas que tienen del santísimo cuerpo y sangre de nuestro Señor Jesucristo, que ellos reciben y ellos solos administran a los otros. Pero en fin, lo más importante es que al considerar en su testamento que no tiene que preocuparse por los pecados de los sacerdotes, Francisco está no tanto reconociendo la fragilidad humana de ellos, lo cual ciertamente conoce, sino que está sobre todo centrando el interés en el ministerio que realizan y el misterio de salvación que administran a través del mismo. No es entonces que Francisco justifique el pecado cometido por los sacerdotes o que lo minimice, sino que está convencido de que a él no le corresponde juzgarlos y que dicho pecado no invalida el sacramento que ellos han recibido ni el que ellos administran. Por lo tanto, para Francisco, su fe en los sacerdotes no se fundamenta en la coherencia moral de ellos, sino en su ministerio ordenado, por el cual resultan los únicos que le permiten contemplar sacramentalmente a Cristo. Eso sí, Francisco será insistente en exhortarle a los sacerdotes a que sean santos por razón de su ministerio, por ejemplo en la carta a toda la orden, y a que veneren con suma devoción el sacramento eucarístico,
por ejemplo, en la misma carta a toda la orden y en la primera carta a los custodios. Y por último, resulta muy significativo que Francisco utilice aquí el verbo discerno para indicar que reconoce a Cristo en los sacerdotes, pues este verbo de inspiración paulina solo aparece 2 veces más en sus escritos y siempre para referirse al reconocimiento de Cristo en el sacramento eucarístico. Por ejemplo, en la carta a toda la orden y en la segunda carta a los fieles. De ahí que podría considerarse que el discernimiento, en sentido estricto para Francisco, consiste en el reconocimiento de Cristo en sus sacramentos. Sin embargo, no vamos ahora a profundizar en el tema del discernimiento franciscano. Solamente nos interesa por el momento afirmar que Francisco considera a los sacerdotes sus señores porque reconoce en ellos a su Señor Jesucristo, ya que solo a través de ellos y gracias al ministerio ordenado que ellos reciben y ejercen, Cristo se hace presente sacramentalmente. Así, de este modo, concluimos aquí este segmento y en el próximo proseguiremos con el comentario de la última oración gramatical del fragmento del Testamento sobre el que estamos reflexionando. Paz y bien. Padre Rubén Sosa, libérame, Señor. Bendiciones, queridos hermanos. Nos volvemos a encontrar en este programa Abba Padre, de este segmento Libérame, Señor, libérame, Jesús. Doy gracias a Dios por esta oportunidad, a don Luis Espinal, a toda la Renovación Carismática, y a todos ustedes, queridos hermanos, que nos escuchan y que nos ven a través de los medios de comunicación de las redes sociales. Hoy quiero tratar con ustedes un tema que te va a fascinar. Son experiencias que he vivido a lo largo de estos años en situaciones de liberación. He escuchado a mucha gente decir, Dios no me ama, Dios me ha mandado un castigo. No, Dios te ama, Dios no te va a mandar un castigo. La gloria de Dios es que el hombre viva, y por eso Dios siempre está poniendo todos los medios a disposición tuya para salvarte. Él quiere salvarte y por eso manda incluso a su Hijo Jesús para que todo el que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y en eso consiste este segmento de hoy, para que tengas vida eterna, esa vida que Dios te ha prometido. Encontramos entonces situaciones donde las personas atribuyen cosas que Dios le ha hecho o que Dios le ha mandado. En el caso, por ejemplo, de los envíos, ¿cómo es posible que una persona que es cristiana pueda estar recibiendo maleficios de personas que están a su vez bregando con estas situaciones demoníacas, y al hacer un envío de un brujo, de un curandero, de un hechicero o cualquier otra persona que esté haciendo estas prácticas, entonces en mí se resuelvan esos efectos negativos? Lo primero es que la vida espiritual está compuesta por la fe. Si yo abro puertas al maligno, el maligno va a entrar en mí. Es decir, en el segmento pasado hablamos de puertas que se abren, que el ser humano abre en su libertad, en su libre albedrío. Esas puertas le hemos llamado los sentidos. Por ejemplo, si yo estoy tocando temas de pornografía, entonces estoy abriendo puertas al maligno para que entre y haga en mí lo que a él le parezca. Si en ese momento en el que yo tengo puertas abiertas al maligno, hay una persona que está maliciosamente haciendo lo que llamamos un trabajo para hacer un envío a mi persona, entonces ese envío va a encontrar camino, va a encontrar una puerta. ¿Por qué? Porque yo en mi libertad he abierto puertas para eso. Y por eso, cuando toca las puertas
de mi casa, de mi corazón, las encuentra abiertas. Y como es un imprudente siempre, como siempre, maligno, entra y hace lo que quiere en mi vida. De tal manera que invitamos siempre nosotros a observar cuáles son las puertas que yo tengo abiertas al maligno, para no estar diciendo que Jesús, que Dios, que el Espíritu Santo envió eso donde mí, y que eso era incluso un plan de Dios. Por ejemplo, la enfermedad. Al padre Emiliano, una vez en un retiro, le invitaron a una parroquia y el párroco le dijo: no hagas oración de sanación. Eso es como fuera de orden. En ese momento era un poco no creíble la renovación carismática. Y el padre dijo: bueno, pues, ¿cómo va a ser la oración de sanación? Y no, aquí en mi parroquia no hagas eso. Pero resulta que el sacerdote que se iba le dijo al padre Emiliano: la enfermedad también es redentora. Cuidadito con eso. No bien le ha dicho al padre Emiliano esto. El mismo sacerdote que le dice que no hagan oración de sanación por las personas, porque la enfermedad es redención, le dice al padre: y debo irme, padre, porque voy donde el dentista, tengo un dolor de muela. El padre le dice: si es redentora, ¿por qué usted no se queda con su dolor y no va donde el dentista? No, cuidadito con eso. Dios no quiere que el hombre sufra. Dios quiere que el hombre sea salvo, que sea sano. Por consiguiente, la enfermedad nunca es redención como enfermedad. Nunca. Atención con esto. Si a usted le ha llegado una enfermedad por la razón que sea, y usted en su libertad decide asumir esto como redención y ofrecerlo por las almas, entonces el ofrecimiento de esa enfermedad se convierte en ofrecimiento de oración redentora para esas personas que reciben desde su sufrimiento esa oración suya. Ahora sí, pero la enfermedad nunca es redentora. No, porque si no, porque Dios me sana, porque Dios me libera, porque Dios quiere que yo esté caminando bien. Es como un poco contradictorio, ¿no? Entonces te invitamos pues a que cierres las puertas que tienes abiertas, observar cuáles son aquellas puertas. Recuerda las puertas, los sentidos. Recuérdate que hemos hablado de esto ya en el segmento pasado. ¿Cuáles son esas puertas? Los sentidos que se abren. Si tienes un sentido abierto, si tienes varios sentidos abiertos, provocar que se cierren. Y luego no estar culpando a Dios de esas cosas. Te bendigo como consagrado de Dios en este día maravilloso, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Mucha paz. Así despedimos este programa de Abba Padre Internacional con todo este contenido variado y diverso, recordándote que la Renovación Carismática Católica Dominicana tiene una serie de diplomados, congresos, talleres interesantísimos, Escuela Internacional de Servidores de manera virtual, para que puedas disfrutar este año jubilar de la renovación en Dominicana con tanta formación, dando de comer desde el punto de vista de los que son el banquete espiritual. Hasta la próxima. Permite que por los
escuchar tu